sábado más. Muchas gracias por estar conectados del otro lado. Gracias porque decimos que cada sábado que nos encontramos de esta manera virtual, ¿sí?, es para llevarnos algo diferente. Y como decimos, cada encuentro es porque también agradecemos que en todos los momentos que nos toca transitar, siempre podemos tener una buena noticia para poder comunicar. En esta mañana me presento para los que no me conocen. Soy Alicia Rivero de D'Angelo, juntamente con mi esposo Raúl D'Angelo. Vamos a estar llevando este encuentro virtual y agradecemos a cada una de las personas que se van conectando y que ya están conectadas de los distintos lugares de Argentina. Y también en esta mañana tenemos una visita de un matrimonio del exterior, que es del Texas. Centro de, sí, el Valle de Texas, perdón, y a partir de ello decimos que estas son las cosas lindas que tenemos para poder compartir historias de éxito y de transformación de vida en todo tiempo. El evento se lleva más o menos en 1 hora y 10, así que por eso si tenés a alguien que todavía te falta invitar, no dudes en hacerlo, mandarle el link, así no se pierde en estos minutitos para que se conecte. Yo ahora voy a dejar a Raúl para que él cuente quiénes somos, quiénes no somos dentro de la organización y cómo es nuestro nombre. Bueno, gracias Alicia, buenos días a todos, un privilegio también volver a estar como todos los sábados aquí. Y sí, voy a comentar brevemente, a veces nos pasa, siempre decimos que somos hombres y mujeres de negocios. Nuestra organización tiene un nombre largo, yo voy a de alguna manera describir cada palabra porque tiene un significado especial. Esta organización básicamente nació en los Estados Unidos hace más de 60 años, en el corazón de un hombre que era un empresario de origen armenio, se llamaba Demo Shakarian. Este hombre de algún modo vivía de acuerdo a los principios en los cuales él creía, ¿no? Muchas veces lo que vemos en el mundo empresarial en general es disociación entre muchas veces lo que hay en nuestro corazón y lo que por razones de mercado debemos parecer, ¿no? Muchas veces vemos que la cultura en la cual nos movemos nos enseña más a parecer que a hacer, ¿no? Y la verdad que todo eso tiene obviamente un costo emocional, un costo que de algún modo el ser humano lo paga con consecuencias en su vida, ¿no? Creo que muchas veces hemos visto personas que van detrás del éxito y tal vez lo alcanzan, el éxito económico, el éxito profesional, pero en el camino han dejado cosas valiosas, muchas veces la familia, los afectos, la salud. Lo que queremos hoy es compartir algo diferente. Hablamos de compartir una experiencia que de algún modo transforma la vida del ser humano. Este hombre, Demo Shakarian, tuvo la capacidad de poder ser sensible a eso que sentía y buscó la manera que, sin dentro de un contexto religioso, poder llegar a hombres y a mujeres que de algún modo estaban a la búsqueda de lo que él ya había encontrado, ¿no? Y tuvo la iniciativa de generar este tipo de reuniones. Nosotros le denominamos capítulos, que se realizan habitualmente en cafeterías, en restaurantes, en salones de hoteles, lugares en donde un hombre o una mujer de negocios se siente a gusto, se siente cómoda poder ir, ¿no? Justamente uno de los aspectos que tratamos en este tipo de reuniones es compartir mediante una experiencia algo que tal vez va más allá de lo pragmático de nuestra vida, que tiene que ver con el equilibrio espiritual, ¿no? Y como decimos, no somos una iglesia, ni somos una denominación, ni buscamos de alguna manera promover a que nadie vaya a una u otra iglesia en particular. De hecho, ustedes van a ver en este tipo de reuniones que si bien se habla de una experiencia espiritual y un encuentro con Dios, no hablamos de religión, sino más bien lo que promovemos es el desarrollo de una relación, ¿no? Van a ver a lo largo del evento que de alguna manera las experiencias que queremos compartir tienen que ver con eso, con un punto de inflexión, con un punto en el cual una persona puede darse cuenta que su vida puede tener significado, que puede dejar atrás tal vez un pasado que de alguna manera lo ata a situaciones de dolor, de angustia, muchas veces de rencor,
encontramos realmente que como seres humanos, sin darnos cuenta, empezamos a cargar una mochila que en un momento nos empieza a aplastar por el peso, ¿no? Y un punto muy importante también, que vamos a ver, y por eso los invito a que estemos atentos a todo lo que vamos a poder compartir con ustedes, porque en un momento vamos a entender que también nuestro futuro puede estar asegurado. Creo que el gran problema de estos tiempos es la incertidumbre, el hecho de no saber qué va a pasar mañana, si nuestro negocio va a seguir en pie. Bueno, muchas de esas cuestiones tienen que ver con esas cargas que le decía, que van a encontrar a lo largo de la charla la manera de despojarse de ellas, ¿no? Decimos que somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Nombre largo, pero cada palabra tiene, como decía, un significado. Esto es una fraternidad, porque indudablemente lo que construimos acá son relaciones de valor, ¿no? O sea, ustedes van a encontrar a lo largo de los distintos capítulos que conforman grupos, en donde se establecen relaciones duraderas, en donde cada uno de los que llegamos aquí por primera vez, llegamos con muchos interrogantes, como seguramente si hoy estás por primera vez, seguramente los tenés, decir dónde me metí. Bueno, tener paciencia porque vas a encontrar que, como muchas veces dice Alicia, quien te invitó tiene un afecto por ti, porque indudablemente te está regalando algo que es eterno, ¿no? Y tiene que ver con un cambio muy importante. Nosotros lo hemos vivido, estamos aquí luego de varios años. Nosotros hace 6 años que estamos integrando esta organización. Yo particularmente conocí de ella en Santiago de Chile en un viaje de negocios. Fíjese que por eso la segunda palabra que nos identifica es internacional, ¿no? Porque justamente tenemos presencia en más de 100 países alrededor del mundo. De hecho, hoy quienes nos van a compartir su historia, su relato de sus vivencias, es un matrimonio que vive en Texas, y bueno, de algún modo así también tenemos visitas de distintos países, ¿no? Y decimos que somos hombres de negocios, porque es un distintivo. Somos gente productiva, gente que tiene una profesión, un oficio, que tiene un desarrollo profesional y laboral en su vida, que de alguna manera lo hace una persona común y corriente, como decimos nosotros. No tenemos ningún distintivo religioso, aquí no hay profesionales de la fe entre nosotros, sino que si bien los respetamos y cada uno de nosotros, en la medida en que se ha desarrollado una relación espiritual, asistimos a una iglesia, pero en ningún momento van a ver que queremos promover ninguna distinción en particular, sino que recomendamos que aquellos que de algún modo han podido encontrar lo que nosotros encontramos puedan buscar en una iglesia el hecho de poder seguir creciendo en esa relación con Dios que promovemos, ¿no? Y hablamos de evangelio completo, ¿no? La palabra evangelio muchas veces nos da una idea como que tiene que ver con lo religioso, nada más lejos de la realidad. Evangelio para nosotros, y tiene que ver con la etimología del nombre, es buenas noticias, ¿no? Lo que hacemos en estos grupos es compartir buenas noticias. Y completo porque esas buenas noticias no son solamente para mí como persona, sino también impactan en mi familia, en mi negocio, en mis empresas, en mi trabajo. Esto tiene que ver con una plenitud de vida. Así que, sin más, mis amigos, quiero invitarlos a que estén atentos a lo que viene, porque lo que viene es, como decimos siempre, el plato fuerte. Así que ahora Alicia va a presentar a nuestros amigos. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Y bueno, por eso es un gran honor tener a nuestros amigos de allí del Valle de Texas, como dijimos con Raúl. Gracias por estar en esta mañana. Ella es Magdalena Pérez de Hernández, él es Oscar Hernández. Llevan 33 años de casados. Felizmente casados. Cuando hablábamos decíamos qué lindo es poder traspasar todas las etapas y que ellos hoy nos van a poder contar. Ambos están y pertenecen a nuestra organización, ¿sí? Oscar hace 4 años y Magdalena hace 7 años. Por eso ahora los vamos a dejar a ellos para que nos estén contando a corazón abierto y para que nos cuenten cómo se reinventaron en todas las áreas de su vida, en todo tiempo, y que nos van a dar herramientas para que podamos proseguir, ¿sí?, nuestros días
y a partir de lo que ellos nos cuenten, nosotros podamos tener esas herramientas para estar después que terminamos este evento y aplicarlos en los próximos días. Así que los dejamos, Magda, Oscar, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? No. Sí. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, acá con nosotros son días todavía, un poquito temprano, pero vale la pena, ¿verdad? Mi nombre es Oscar Hernández y mi esposa Magdanelli. Y como ella ingresó primero a la fraternidad, le voy a dar la oportunidad a ella que vaya primero y dé su parte de testimonio y luego a continuación sigo yo. Hola, buenos días a todos. Es un gusto saludarlos, un privilegio para nosotros servir a Dios de esta manera y compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, desde que llegamos a esta organización. Como les decía, nuestros compañeros, tengo 7 años y medio, yo que ingresé a la fraternidad. Soy la mayor de 5 hermanos y mis padres todavía viven. Somos 3 hombres y 2 mujeres. Yo no puedo decir que yo haya tenido alguna escasez en mi infancia. Tuve una infancia muy feliz, eh, con, con las situaciones yo creo que de todo el mundo, ¿verdad? Sin escasez, mis padres muy trabajadores. Teníamos nuestra denominación y nos la inculcaban, pero desgraciadamente no hacíamos caso en ese momento, en ese entonces, ¿verdad? Dios no era el centro de nuestra vida, solamente en lo social, solamente cuando teníamos problemas, conocíamos de ese Dios que después conocimos, ¿verdad? Y pues eso nos lleva, el no tener a Dios en nuestras vidas o sea el centro de nuestro hogar, pues eso nos lleva a tener situaciones que a veces en la vida no sabemos manejar, ¿verdad? Eh, a la edad bueno, soy originaria de Monterrey, Nuevo León, y nací en Monterrey, pero vivíamos en un pueblo cerquita, donde ahí pasé mi niñez. A muy temprana edad, de mi adolescencia, me envían a la ciudad de Monterrey, a mí sola, con familiares, y yo siento que eso pues marcó un poco mi vida porque me separan del seno familiar muy, muy chiquita. Siento que debía haber crecido más con mis padres, digo, estado más con ellos. Y pues para mí fueron años de mucha tristeza porque yo estaba con unas tías, lejos de mis padres, entonces todo eso empezó pues a crear en mí ciertas actitudes, ¿verdad? Cierta aprensión en mí, o sea, porque enseguida de mí se empezaron a ir mi hermana y mi hermano. Entonces, a muy temprana edad, me tuve que madurar, a muy temprana edad, estar al frente de una casa, de un hogar, no económicamente, porque mis padres se hacían cargo de todo, pero sí responsable de mis hermanos, de mí misma y de mis hermanos, ¿verdad? Y pues eso creó en mí a muy corta edad mucho estrés, vivía con migrañas y esas situaciones que tarde o temprano pues tu cuerpo te cobra la factura, ¿verdad? Pero la intención de mis padres fue, o sea, era buena para ellos el mandarnos a estudiar a Monterrey, Nuevo León, que era la ciudad. Yo estudié licenciada en psicología, me gradué, la ejercí por 2 años. Mis padres siempre proveedores, como les digo, nunca nos faltó nada. Y en ese tiempo conozco al que ahora es mi esposo. Estuvimos como 2 años de novios, decidimos casarnos. Él vivía, o sus padres vivían en otro pueblo de Nuevo León, pero su trabajo lo tenía en Chicago, Illinois. Entonces él, la mayor parte del tiempo, se iba de meses, 8 meses, se iba para Chicago. Entonces él llevaba una vida muy diferente a la mía. Decidimos casarnos acerca de los 2 años y pues se llega el día de ir
pues de irnos, ¿verdad? De formar nuestro hogar, nuestra vida. Y ahí fue otro paso muy grande para mí, o otro cambio muy grande para mí en mi vida, porque como les decía, yo lo tenía todo. Era una hija de una familia grande, muy unida. Tenía mi carrera, mi casa, mi carro, mi independencia. Entonces, pues se llega el momento de irme con él a la ciudad de Chicago. Dejo todo eso que les cuento. Entonces, para mí fue un cambio muy, muy drástico y llegar a ese ambiente muy diferente al que yo vivía, pues eso empezó a, pues a repercutir, ¿verdad?, en nuestra relación. Cuando yo llego allá, pues el ambiente que ya se vivía, yo nada más conocía a él y a sus padres. Cuando yo llego a la ciudad de Chicago, el ambiente que ya se vivía, todo era una rutina, era puro trabajo, fines de semana, fiestas, reuniones en el mismo lugar, porque eso era lo que siempre, no, nunca se me va a olvidar, reuniones en el mismo lugar y con mucho alcohol. Empecé a conocer a sus demás hermanos que desgraciadamente pues tenían ese problema, había mucho alcoholismo en esas reuniones que en muchas reuniones terminaban en discusiones, en problemas causadas por lo mismo, ¿verdad? Él también tomaba, pero yo en un principio yo no lo vi a él con problema, o sea, era algo, pues yo lo veía un poco natural, pero a medida que fui conociendo a todo ese ambiente y a todo lo que ahí se vivía, entonces eso me empezó a asustar, me empezó a enojar. Pues, como les digo, al principio lo veía normal, pero como fue pasando el tiempo, eso me empezó a asustar mucho y a no querer vivir esa vida y siempre el temor de que él se convirtiera como estaban sus hermanos. Él es el más chico de su familia. Entonces, aparte de que el cambio fue grande para mí y ver esas situaciones, o sea, y no porque me asustara, mi familia también toma, pero era un poco más social. O sea, allá era mucho y era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, pues era un poquito difícil. Yo no lo veía mal porque él era bueno conmigo, o sea, él siempre ha sido así y era proveedor. Pero como les digo, cuando se repiten las situaciones, eso empezó a crear muchos problemas entre nosotros, pues que todos terminaban en discusión, ¿verdad? Cuando él empezaba a tomar de alguna manera u otra, eso causaba mucho problema en mí. En ese tiempo, bueno, estábamos batallando para que yo quedara embarazada. Casi al año quedo embarazada. Pero esa felicidad no duró solamente una semana porque tuve un embarazo ectópico, me vi muy grave en la ciudad de Chicago. Entonces, eso para nosotros fue una etapa muy triste porque era un hijo muy deseado. Y luego me encontraba sola, bueno, sola sin mi familia, sin el apoyo de ellos, solamente él y yo pasando por ese proceso tan difícil, que eso fue también algo muy triste para que vivimos en ese entonces. Pasaron 2 años más y Dios nos recompensa con un embarazo gemelar. Tuvimos unos cuatitos, un hombre y una mujer, que hoy en día tienen 30 años. Y digo, nombro a Dios porque nos acordábamos de Dios cuando nos daba cosas buenas, pero seguía sin ser el centro de nuestras vidas. Y no reconocíamos que nos estaba recompensando el hijo que habíamos perdido, ¿verdad? Ahora con un doble, o sea, ahora gemelar. Entonces, pues bueno, viene mucha felicidad en ese tiempo para nosotros, para nuestras vidas. Nos hicieron muy felices, todo vino bien. Dentro de lo que sabíamos él y yo, tratábamos de ser buenos padres.
Él era un padre proveedor, me ayudaba mucho con ellos. Pero como les decía, les enseñábamos pues lo bueno y lo malo, lo que dentro de nosotros sabíamos o lo que nos habían enseñado nuestros padres, solamente lo bueno y lo malo, ¿verdad? O sea, no esas llaves que aquí aprendemos y que las empezamos a poner en práctica y pues eso nos lleva a tener una vida más sana, más íntegra y por lo tanto te evita problemas, ¿verdad? Te evita tener problemas. Pues nuestros hijos empiezan a crecer y sin darnos cuenta, pues se les estaba dando no el mejor ejemplo eh, en lo que respecta a eso que les nombraba ahorita, que mi esposo les va a ampliar ahorita más ese tema. Por lo tanto, decidimos venirnos a Texas en ese tiempo. Y yo digo que ahí Dios ya empezaba a trabajar en nosotros, porque nos estaba sacando pues, de un ambiente feo, rutinario, que hasta hoy en día todavía existe, y nos estaba trayendo para acá y Dios iba a moverse en nuestras vidas, ¿verdad? Él ya tenía sus planes para nosotros. Yo me dedico completamente a mis hijos. Mi hijo era un atleta, mi hija bailaba y mi esposo trabajaba, o sea, él era el proveedor. Pero bueno, les quiero contar que a los 13 años de mi hijo cumpliendo ese día, cumpliendo años, él tiene un accidente jugando béisbol, choca de frente con con otro amigo corriendo muy fuerte y él lleva la peor parte en ese accidente, tiene fractura de cráneo y fue un gran susto. Nosotros presenciamos ese accidente, pues te imaginas lo peor porque los médicos te dicen cosas graves, ¿verdad? Que pueden suceder y pues te imaginas lo peor. Les contaba desde un principio que yo era muy aprensiva, que el haber crecido y madurado y con tanta responsabilidad a muy temprana edad, eso creó en mí eso, el ser muy aprensiva, muy sobreprotectora de mis hijos. Entonces, imagínense lo que fue para nosotros pasar esa situación. Gracias a Dios, mi hijo no tuvo consecuencias, se recuperó, o sea, muy pronto, lo antes de lo previsto, ¿verdad? Lo pudiera decir así. Pero a él le prohibieron jugar, volver a jugar en ese tiempo. Y él era muy atleta, él jugaba béisbol, fútbol, soccer, americano, corría, o sea, entonces lo paran a él de tajo en la adolescencia. El simple hecho que a él lo paran de jugar, él ya estaba enojado. Entonces, y con mi sobreprotección, pues eso se creó en él y tenemos el mismo carácter. Entonces empezábamos a chocar mucho. A él le hartó la situación de que lo cuidara tanto, ¿verdad? Y por lo tanto él no poder jugar. Yo creo que se sentía frustrado. Y eso empezó a crear en él cierta rebeldía. No era un hijo malo, pero sí con sus ideas y lo que yo hago está bien y así. Entonces empezó a crear situaciones de rebeldía, de desobediencia a nosotros. Y pues como les decía, Dios lo sanó de eso, pero en mí, que causó un impacto en mi vida físicamente, muy, muy grande. Mis defensas inmunológicas bajaron. Yo después de ese accidente me enfermé de todo, de hipertensión, se me desarrolló la tiroides, hipotiroidismo. Eso tiene muchas consecuencias que te causan ansiedad, que te causan ciertas depresiones, dolores de huesos, o sea, muchos problemas físicos. Y pues no sabía a qué echarle la culpa, pero pues era eso, ¿verdad? El estrés te causa mucha baja defensa
Entonces, pues por eso, así viví por muchos años, con muchos problemas físicos, y al mismo tiempo, mi hijo creciendo, pues en esa etapa de adolescencia, juventud temprana, él empieza a tomar también. Imagínense lo que causaba en mí o en nosotros. Si de por sí yo ya tenía estos problemas con mi esposo por tener miedo que se convirtiera en un alcohólico, ahora verlo doblemente, el ver a mi hijo que también tomaba, ya no era un solo problema, ya eran dos problemas, mi hijo tomar y mi esposo, ¿verdad? Entonces en ese tiempo había muchos conflictos en la familia, había mucha irritabilidad, discusiones por los permisos de los hijos, por que mi esposo se iba aquí con los amigos, con los vecinos, que mi hijo se salía. Y esa angustia para mí fueron años muy, muy difíciles. Me la pasaba llorando los fines de semana, esperando que si venía, que si no venía, que si regresaba o regresaba bien. Entonces yo no me quería salir de mi casa ni de la ciudad porque siempre con el temor de que algo sucediera. Pues como les decía, son hombre y mujer, cuatitos. Entonces, se llega a la etapa de la high school, salen de la high school. Mi hija decide irse a Austin a estudiar. Entonces, que mi hija se fue a estudiar y los problemas que mi hijo, que aquí nos causaba, ¿verdad? O problemas, pues se fueron años difíciles. En ese tiempo yo traté más de ir a mi denominación, de aferrarme más, pero créanme que yo así como entraba, salía. O sea, en mí no había gran cambio. Yo mi confianza, mi fe estaba por los suelos, o sea, no tenía ninguna relación como ahora la tenemos y la tengo o la tenemos, ¿verdad? Con Dios, con ese Dios cuidador. No conocíamos de esas promesas que ahora conocemos. Entonces, nos hubiéramos evitado muchos, muchos problemas. El haber conocido antes lo que hoy conocemos. Pero pues nunca es tarde, ¿verdad? Es lo que yo les puedo dejar, nunca es tarde. Cuando yo conozco de esta fraternidad por medio de una amiguita que está aquí en fraternidad, que era de mi pueblo, más chica que yo, hay diferencia de edades, pero yo me sentí que hacía muchos años no la veía. Me sentí con la confianza porque me empezó a gustar lo que le leía en las redes sociales. Y yo en la búsqueda de eso, de esa paz, de esa tranquilidad que yo quería encontrar, me sentí con la confianza de saludarla después de muchísimos años de no saber de ella y de preguntarle qué era eso donde ella, lo que estaba anunciando, ¿verdad? Sobre esta organización, qué era en lo que estaba viviendo y lo que escribía. Entonces ella en forma privada me manda la visión de la fraternidad, en forma privada, me la explica totalmente. Y yo dije, voy a tomar la decisión de ir. Al mismo tiempo ella me hace una invitación a un seminario y ese seminario el tema era la familia. Entonces yo dije, pues es la oportunidad, ¿verdad? Ya no voy a darle vueltas porque ya me había hecho la invitación atrás. Y decidí ir. Me encantó ese seminario, por supuesto. Era tal vez lo que yo andaba buscando, porque después encontré pues más cosas, ¿verdad? Por lo tanto, al siguiente martes yo ya estaba en ese capítulo de donde hasta ahora pertenezco. El siguiente martes ya estaba en esa reunión. Y pues yo escucho por primera vez a una mujer dando un testimonio en donde su vida con su hijo había sido transformada, con problemas mucho más graves que los míos. Y ella había salido adelante, era una gran líder en su momento. Y
y su vida había sido transformada. Entonces yo dije, yo también quiero de eso, ¿verdad? En ese tiempo yo empecé a invitar a mi esposo a eventos especiales, porque yo le pedía que fuera conmigo, que se uniera a los hombres, pero él decía que él no tenía tiempo, que él tenía mucho trabajo, que él estaba bien, que los demás habían pasado por muchos problemas, que él no tenía problemas. Entonces, pero ¿saben qué? A mí me dijeron, una amiga siempre me recomendó, tú ora por él, sigue orando por él, no te canses de orar por él. Y era lo que yo hacía. Él me acompañaba a eventos especiales, nada más. Pero sin darnos cuenta, empezaron a suceder cambios en nuestra vida. Y yo creo que él también lo empezó a notar. En primer lugar, pues yo siento que yo dejé de pelear, dejé de discutir situaciones que a él le enfadaban. Entonces, como que yo ya se lo dejé a Dios, empecé a orar, seguía orando, ¿verdad? Yo empecé a sentir paz en mi corazón, fuerza, fortaleza, como les decía, yo no me quería salir de mi casa ni ir a ver a mi hija Osti, porque si algo pasaba, si algo le pasaba a mi hijo, si algo sucedía, que si un accidente, entonces no quería salir de esta casa. Uno de los cambios fue eso, que en el año en que yo llegué a Fraternidad, yo hice 3 viajes en ese año, sola, con mi familia, mi esposo trabajando, o sea, él no podía hacer nada fuera del trabajo, y yo me fui con mi familia, y luego uno de los viajes fue a una convención nacional en México, con un grupo de mujeres, y fue mi primera convención a la que yo asistí, y saben que ahí una persona oró por mí al final de un evento, como lo hacen, como si lo han vivido, si han ido a convenciones. Un líder de Costa Rica hoy muy importante, no lo conocía yo, ni él me conocía a mí. Y cuando ora por mí me dice, tú te has dedicado a decirle a tu hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, en vez de hablarle de la palabra de Dios. Y la verdad eso, o sea, sí me impacta, me dejó muy impactada, porque ahí me confrontó, tuvo una confrontación muy grande, porque tantos problemas que me hubiera evitado si hubiéramos conocido de esto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, los planes de Dios eran estos. Lo que yo iba aprendiendo, se lo transmitía a mi hijo. Él todavía vivía aquí con nosotros. Y él también empezó a tener cambios muy importantes dentro de lo que yo aprendía, dentro de lo que yo le transmitía. Él después inmediatamente empezó, tengo un examen, gracias a Dios nunca dejó la escuela. Él ahora es ingeniero mecánico eléctrico y mi hija licenciada en finanzas. Eh, Son peticiones contestadas dentro de Fraternidad. Él nunca dejó la escuela. Eh, bueno, otra de las grandes cosas que sucedieron fue que durante un año, una casa que teníamos anterior a esta, la teníamos en venta, estaba en el mercado por un año, y por alguna razón u otra, nunca se podía vender. Se da en el mes que yo entro a la Fraternidad, se da la venta de esa casa. Mi esposo tenía la visión en ese entonces de hacer crecer nuestro negocio, pero la verdad no queríamos endeudarnos, no teníamos con qué invertir más y hacer crecer el negocio. Pero cuando se vende esta casa, la mitad se guarda para los hijos, para la escuela o cuando se casaran, y la mitad se usa para ese crecimiento que mi esposo quería en el negocio. Entonces, por tal motivo, el negocio dio un gran cambio, dio un giro de 180 grados, y fue más próspero porque se pudo comprar más equipos, se prestaba más servicio.
Entonces mi esposo les va a contar ahorita un poco más de eso, pero se da ese cambio, ese gran cambio. Y algo muy importante, mi esposo decide de la noche a la mañana dejar de tomar sin estar en la fraternidad todavía. Y era una petición de Dios sobrenatural contestada. Porque sin estarle yo diciendo y diciendo, él solo decide dejar de tomar y pues por consecuencia, pues muchos problemas acabaron, ¿verdad? Un poquito para terminar mi parte, se llega a la fecha de la Convención Nacional en Las Vegas, en donde yo invito a mi esposo y yo pensé, me va a decir que sí, porque le encanta ir y porque hace mucho no vamos, y no voy a batallar, me va a decir que sí. Pero en los planes de Dios tenía una cosa preparada muy grande para él y mi oración por 4 años iba a ser contestada en esa convención nacional. Entonces, le cedo la palabra a mi esposo para que dé su parte. Pues sí, pues mi nombre es Oscar Hernández. Al contrario de mi esposa, yo no vengo de una familia tan educada con educación. No terminé mi high school. Soy el menor de 7, como lo mencionó mi esposa, de 5 hermanos y 2 mujeres, 2 hermanos. Mis padres vivían a 45 minutos, media hora de distancia del pueblo donde es nativa mi señora. Y en uno de los tiempos que yo descansaba, de los 4 o 3 meses que estaba, la conocí, nos casamos, como ella mencionó, y empezamos nuestra familia. Yo trabajaba en Chicago. Mis hermanos sí, había mucho alcohol y siempre terminábamos con discusiones de la propiedad que mi papá tenía, que esto y lo otro, y era siempre lo mismo. Pero la siguiente semana ahí estábamos otra vez, en lo mismo. O sea, y ahora bromeo, porque de vez en cuando le digo a mi señora, oye, ¿no te gustaría ir allá al parque donde íbamos a semana tras semana, verdad? A recordar viejos tiempos, ¿verdad? Y dice que no, ¿verdad? Bueno, pero así era nuestra vida, nuestra juventud. No conocimos mucho de Dios ni de religión, porque mis padres a lo mejor ya estaban en una edad cansada y tampoco ellos tenían mucha educación sobre eso. Sin embargo, mi mamá sí me platicaba, ella leía mucho la Biblia y sí me platicaba ciertas cosas de la Biblia y ciertas cosas de Dios, ¿verdad? Como todos, a lo mejor muchos hombres aquí tienen poco conocimiento que les dan sus padres, ¿verdad? Y así estaba yo. Me caso y tenemos la familia. Yo trabajando en Chicago, pues allá ganaba muy bien, yo me sentía capaz para sostener a mi familia. Saqué a mi esposa de Monterrey, de su educación, de todo, y nos fuimos a formar nuestro hogar. Pero sí empezaba a ver yo ciertas cosas en mis hermanos, que su vida de ellos no me gustaba. No me gustaba la vida que ellos estaban llevando con sus hijos en ese ambiente que se manejaban allá, ya que tenía mis hijos. No me gustaba. Entonces, yo ya empezaba a hacer planes para hacer algo aquí en Texas. Chicago y Texas son 2 estados muy, muy aparte. Están a más de 1,200 millas de distancia y es algo, una vida muy, muy totalmente diferente. Aquí en el área de Texas es algo más de pueblo, más bonito. Entonces siempre me gustó esta área para que mi familia creciera. Y gracias a él, se lo pedí, a lo mejor una vez inconsciente, sin saber qué estaba pidiendo, porque pues, no tenía ese conocimiento. Ahora me doy cuenta de que muchas cosas que yo le pedí a Dios, él me contestaba. Pero, o sea, ahí quedaban. No sabíamos cómo proceder adelante. Y aquí, gracias a Dios, respuestas a preguntas que no me hacía antes han sido contestadas. Formamos nuestro negocio aquí en el año 2000. Mis hijos ya tenían 9 años, 10 años, y empecé a trabajar. Y yo me acuerdo cuando yo inicié mi negocio, le pedí a Dios que solamente me diera suficiente trabajo o finanzas para estar aquí con mi familia, porque en ese tiempo yo los dejaba aquí en este pueblo solos y yo me iba a trabajar por una temporada y regresaba y eran un borlote separados. Entonces yo le pedí a Dios que me diera suficiente finanzas para estar junto con ellos, que no quería nomás que para pasar, la verdad.
Yo creo que eso le agradó mucho a Dios en ese tiempo, como le digo, sin conocer yo. Y él me dio bastante trabajo. Llegué a esta área cuando había una necesidad del trabajo que yo empecé a dar, que me saturó de trabajo desde la primera semana. Fui bendecido. Y a trabajar. Y ahí estando con mi hijo y creciendo con él, educándolo de la forma que nos educaron a nosotros, ¿verdad? Como dice señora, empezó a tomar él también a temprana edad. Y a mí no me sorprendía porque yo también pasé por lo mismo. Y yo dejaba de tomar por temporadas cuando me iba para Chicago. Y yo ya los últimos años que iba para Chicago, ya dejaba de tomar completamente, los 7, 8 meses que estaba allá. Por lo mismo, porque la vida de mis hermanos ya no me estaba padeciendo mucho. Yo no quería esa vida para mis hijos. O sea, entonces, cuando él empezó a tomar, dije, no, pues yo empecé a tomar joven y pues yo lo controlo muy bien y no creo que tenga problemas. Y yo trataba de calmar a mi señora, ¿verdad? Es algo que le va a pasar. Y como dice mi señora, en la familia de ella sí había también alcohol, pero era diferente, porque al final de la reunión no había ningún pleito, no había ninguna discusión, era más festejo que más que nada. Y me inclinaba mucho más yo por el lado de la familia de mi esposa que la familia mía. Y cuando empezamos con eso de mi hijo a batallar un poquito más, el trabajo estaba súper bien, mis finanzas estaban súper bien, empezábamos a ir a nuestra dominación, a asistir domingo tras domingo, y mi señora empezamos a tener más negocio, vendemos esa casa, nuestro servicio empieza a ampliarse mucho más, hay mucho más finanzas, y empieza en nosotros una vida a querer, ¿cómo le diré? Mi esposa empieza a iniciar esas reuniones y a mí me encantaba porque era un día a la semana que ella no estaba vigilándome y yo me podía ir con mis amigos a la cacería, a la pesca y ese día pues no, iba y venía para cuando ella llegaba, todo bien, encantado, ¿verdad? Y durante el día pues yo de mi negocio me daba la oportunidad de andar en la calle todo el día. Yo decía que estaba bien, que yo no necesitaba de los testimonios que decían aquí, porque ya empezaba yo a ir a la fraternidad y escuchaba testimonios y decía, no, pues eso sí, que eso sí, andaban bien mal y que se acabaron sus propiedades, se acabaron su salud y ahora sí, muy persinaditos, ¿verdad? Acá, ahora sí, Dios ayúdame. Dije, y mi señora decía, oye, pues, ¿por qué no te ingresas con los hombres? Dije, no, hombre, no tengo tiempo para eso, de que eso están contando historias ahí nada más. Y luego pues me empezaba a presionar más porque fueron como 4 años y que júntate con los hombres. ¿Y qué quieres que cuente yo? Le dije, yo no tengo testimonio bueno. Le dije, ¿qué quieres que diga? Que tú me mandas y ahora voy a mandar un poquito más o qué quieres que les platique, ¿verdad? ¿Qué cosa tan interesante puedo decir yo? Porque en la vida mía nunca yo siempre he sido, pues tenido el ego ese a lo mejor de que no admite uno sus errores. Y sí había muchos errores en mi vida. Había el alcoholismo, como dice mi señora, pornografía, había muchas cosas que pues no se siente uno orgulloso de ellas, ¿verdad? Y entonces cuando empieza mi señora a ir a asistir a estos eventos y que yo voy por primera vez, lo que fui a ver nada más, a ver si no era una secta o una cosa así, una pirámide o algo, ¿verdad? Resultó ser un grupo más o menos bien. No le puse mucha atención y no me llamó la atención hasta que no viene Enrique Escobar. Yo creo que todos ustedes conocen a Enrique Escobar, es un gran hombre. Y él siembra algo en mí. Él siembra que nosotros los hombres de negocios que logramos tener algo en nuestras vidas, sentimos que tenemos algo de conocimiento, ¿verdad? Y queremos transmitirle esos consejos a nuestros hijos. Y él dijo, habrá que ver el ejemplo que estamos dando, a ver si es el mismo. Y a eso sí me pegó duro. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo no necesito ninguna fraternidad, yo lo voy a hacer por mi cuenta, de empezar a cambiar mi vida. Y sí, empecé a cambiar ciertas cositas que no estaban bien, empecé a cambiarlas. Y como les digo, pues no admitía los más errores que había ahí en mi vida, no los quería admitir. Y seguí existiendo, conociendo a más personas de la fraternidad. Y me invitaban al grupo de hombres y pues le decía lo mismo a mi esposa, que no tenía tiempo. Yo soy hombre de mucho trabajo y tengo que estar constantemente atendiendo a mi negocio. Cuando hay ese evento de Las Vegas que platica mi esposa, dijo, vamos, que vamos. Efectivamente, dije, pues tenemos mucho de no ir, vamos a jugar a las maquinitas un rato, que era lo que me gustaba a mí.
Llegamos ese día que nos íbamos a registrar para la convención. Nos registramos y ya nos quedamos platicando ahí y mi señora, vamos para hotel y no, y ahí nos quedamos ahí. Empezó el evento y desde el día que empezó, esa noche que empezó la apertura, el que empezó a hablar ahí me pescó. Dijo nosotros que me dio el entendimiento de que si nosotros fuimos criados con ciertos valores y principios, ¿y cómo nos descompusimos? ¿Qué le dejamos a nuestros hijos que no les hemos dado nada? No les hemos dado ningún ejemplo. Dije, me vino un entendimiento de qué va a ser de nuestros nietos. Y dije, ¿sabes qué, Dios? En ese momento, yo en mi mente, parado allá atrás en algún lugar de la convención, había unas 150, 170 personas, cuando mucho, y yo estaba parado allá atrás y empecé a pensar en mi mente, ¿sabes qué, Dios? Dije, si tú necesitas de mí, yo trabajo para ti. Yo trabajo, nomás no me pongas una Biblia en la mano porque ese no soy yo. Y efectivamente ese día cambió mi vida, cambió algo, algo extraordinario pasó en mí, porque yo ya no quería apartarme del evento ese, yo quería estar ahí las 24 horas, escuchando y hablando por teléfono a diferentes amigos y familiares, que lo grande que estaba pasando dentro de mí, que valores y principios que era muy importante aplicarlos en nuestras vidas para dar un mejor ejemplo. Y empecé con eso, o sea, mi vida cambió totalmente, un giro de 180 grados, donde yo siempre decía que eso, no, yo no lo iba a hacer. Llegamos de Las Vegas a nuestro pueblo y empiezo a platicar con todos los familiares y hasta les empieza uno a caer mal porque te sacan la vuelta porque pues no tienes otra práctica nomás que eso, ¿verdad? Y los quieres invitar y amarrarlos y llevártelos y pues no quieren ir ya empecemos Enrique Escobar viene y nos da consejos de que órenos por las personas y yo decía, no, pues tomaré invitarlo, ¿cómo puedo estar orando por él también, que es mucho trabajo? Pero ya luego empiezas a tener más esa relación, empiezas a vivir la visión de que efectivamente sí, hay que vivir la visión para poder empezar a orar por esas almas que están perdidas, así como algún día oraron por mí. Yo creo que mi esposa puso mi nombre muchas veces en la petición y que cuando llegué yo y levanté la mano, pues estaba esperando, ¿verdad? Que levantara la mano. Mi vida cambió totalmente. Mi negocio tomó un giro diferente. Empezamos a tener esos contratos de que jamás pensaba que iba a poder lograr. 15, 20 veces más arriba de lo que yo normalmente facturaba, ¿verdad? Con el nuevo equipo que había comprado. Todo eso empezó a dar un cambio. Yo vivía con problemas con los trabajadores, había con problemas en mis camionetas, en todo, pero era porque mi vida no tenía orden, ya estaba mal. Cuando yo empiezo a poner todo en las manos de Dios, como aquí nos recomiendan, empiezas a tener esa relación, empieza a cambiar tu vida. De tal forma, es algo inexplicable, pero él va bendiciendo tu vida, que te empieza a enamorar, te empiezas a enamorar de él y que te empiezas a comprometer. Porque como nosotros estamos enamorados de nuestras parejas, ¿verdad? Tenemos ese compromiso de proveer a nuestros hijos y a nuestros. Entonces, si nosotros nos enamoramos de Dios, tenemos ese compromiso de cumplir. ¿Quién nos hace que nos levantemos y estemos platicando a las... Bueno, yo me levanto temprano, pero mi esposa no, ¿verdad? Se levanta un poquito más tarde. Pero yo a estas horas platicando de las grandezas de Él. Y en todo ese tiempo que Dios estuvo en mi vida anterior, que lo conociera, ahora yo me doy cuenta que Él me contestaba. Pero yo nomás ahí lo dejaba. Cuando Él me contestaba, yo no le daba testimonio a nadie más. Que yo clamaba a Él y Él me contestaba. Y eso es lo que quiere Dios. Por eso la fraternidad, para nosotros los hombres de negocio, es algo muy fácil para servirle a Él. Y servirle con gozo, con gusto, porque es lo que quiere Él. Al servirle, aquí no sé si haya alguien nuevo o no, pero si hay, quiero que sepan que nadie de aquí tenemos sueldo. Aquí lo hacemos, el único sueldo que tenemos son las bendiciones que Él da por nosotros. Yo no leo mucho la Biblia, la leo poco, pero unas cosas que he leído ahí me gustan, porque son promesas que Él tiene para nosotros. Una de ellas es si yo y mi casa le servimos al Señor, Él va a cuidar de mis hijos y por unas cuantas generaciones, ¿verdad? Y yo quiero esa promesa.
yo la vivo, yo trabajo por esa promesa, porque mi hijo ahorita ya está trabajando en otro pueblo para el norte y mi hija también está retirada de aquí. Entonces yo sé que al trabajar al día de hoy con él va a cuidar de ellos, él va a quitar a esas personas malas de su camino, él va a cuidar de sus muebles y él va a cuidar de sus hogares, ¿verdad? De su matrimonio y todo eso. Entonces, ¿quién no quiere bien para sus hijos, ¿verdad? Dejarles algo. Lo único, como decimos todos, la mayoría que tenemos tiempo es, lamento no haber entrado antes, lamento no haber tenido un hermano o una hermana que me hubiera dicho, ¿sabes qué, hermano? Vente por acá, ese camino que estás por allá no está bien, a más temprana edad, porque yo hubiera impactado la vida de mis hijos y les hubiera cambiado su entorno, ¿verdad? Pero bueno, dicen que los tiempos de Dios son perfectos y hoy estamos aquí cumpliendo con lo que Él nos ha dado. Este testimonio para pasarlo a más gente. En el lado de lo espiritual, pues les digo, mi fe ha crecido de nada, de casi nada, a ser grande, a ser lo más grande, a poner todo en las manos de Él. Ayer, antier, se me descompone un mueble del negocio. Y buscándolo para reemplazarlo rápido, pues algo usado y no se me viene nada pues no se me viene nada encima. Me viene algo a 3 horas de aquí y dije, ¿sabes qué? Esto es de Dios. Le empecé a decir, esto es de Dios, ponmelo fácil. Y empecé le hablé al Señor. En cuestiones de 2, 3 horas me mandó la información, la aplicación, apliqué. A la media hora me dice, ya estudia la troca, ven por ella. Entonces hoy más tarde tengo que ir a levantarla. O sea, Dios me la puso enfrente y Él se encargó de hacer toda la aplicación y papeleo para que se fueran las cosas rápidas. Así es como trabaja Dios. Dios te pone todo en bandeja de plata. Él no te va a poner para que tú tengas tu vida difícil. Algo grande en nuestra familia, pues nuestro hijo ya empieza pues él empieza también a leer la Biblia. No pertenece a fraternidad, le digo que su testimonio es grande y va a servir para muchas personas el día que lo haga, y el día que lo haga va a empezar Dios a bendecirlo aún más. Él tiene maestría en ingeniero mecánico, nunca le ha gustado mi negocio, pero yo digo, el día que te guste, ven y tomas y tú lo sigues. Mi ramo, yo trabajo en la construcción y a mí eso me encanta. Pero también tengo el entendimiento que no es para todos, o sea, que cada quien tiene que buscar lo que a él le gusta para que sea bien, para que haga bien en su vida. En la salud, yo siempre he sido una persona muy, muy saludable. Nunca me ha gustado tomar mucho medicamento ni nada me checando. Hace poco me chequé y tenía el colesterol nomás al nivel. Entonces hay que bajarle poquito a las carnes asadas, ¿verdad? Porque pues, eso es lo que nos encanta a nosotros los hombres. Ya el alcohol ya no existe en nuestras vidas. Hay de vez en cuando sí que 1 o 2 traguitos, pero no para aprovecharnos como antes, ¿verdad? Que lo hacíamos. En las finanzas, como les digo, nuestro negocio empezó a tener otro giro extraordinario que dices tú, wow, el nosotros estar sembrando aquí en esta fraternidad y hacerlo con gozo, porque nos dan ese entendimiento. Cuando yo, que me pasen el sobre la primera vez, cuando llego aquí al evento y que me dan un sobrecito ahí, miro a mi señora y no, dice, no, nada. Y yo me pongo a pensar, pues estos te invitan a cenar y luego te la cobran. Pues bueno, pues no, pero, está bueno, ¿verdad? Yo nunca he sido muy cacaño con eso, ¿verdad? Les pongo ahí cualquier cosa, pero sin entender. Cuando yo entiendo esto y que lo empiezo a investigar, wow, da un giro, da un entendimiento en mí que digo, wow. Con decirles que a los 2 años fuimos para otra vez a otra convención, la convención mundial que hubo en Las Vegas. Ya tenía yo 1 año y medio en la organización. Había yo escuchado testimonios de personas que se les depositaban dinero en sus cuentas bancarias. Y yo decía, ay, ¿cómo es posible? Pero bueno, si lo estaban testimoniando, pues es cierto, ¿verdad? Pues me pasó a mí. Saqué una cantidad de dinero para ir para Las Vegas, para traer efectivo. Y estando en Las Vegas, se me deposita la misma cantidad que yo saqué. Y algo inexplicable. No me di cuenta hasta los 5 días que regresé allá, que empecé allá yo a ver mi cuenta y a checarla bien. La misma cantidad, wow. Y hasta la fecha nunca me la reclamaron. Digo, wow. Y miles de cosas que ha sucedido. Cuando Dios toma el control, cuando yo ingresé a la fraternidad, a los 4 o 5 meses, me nombraron presidente del capítulo. Y luego, como al año y medio,
al año fracción, me nombran director regional. Y oye, ¿qué está pasando aquí? A mí me dan los cargos por más sonso, ¿o qué está pasando aquí? Pero bueno, nada, pues dije, se pone una oración y acepta el cargo. Y en ese tiempo me tocó dar, tener el control o responsabilidad de un evento que íbamos a tener, un seminario internacional, donde venía Ricardo Ramuno, de Panamá, Beto Domingo, el ingeniero Mario, todos los presidentes de varias naciones a dar un seminario internacional. Y lo primero, pues que checo, no había finanzas. Y dije, ay, para un evento de estos, pues se ocupa, pues desde pagarle, los participantes iban a pagar sus vuelos para llegar, sus viajes, nomás que había que pues, hospedarlos y darles la comida y hospedarlos bien. Pues eran 6, 7 personas que venían. Resultó ser 13 habitaciones por 3 días. Y pues Dios me dio el entendimiento. Fui a ver una persona que estuvo en FINEC, que tiene un negocio muy grande, y ya conocía de FINEC, y fui con él y hablé con él. No lo conocía yo, el señor. Me presenté con él quién era, y le dije, ¿sabes qué? Tenemos este problema y necesitamos si nos puedes apoyar. Yo soy hombre de negocios también, y si me dices que no, yo te entendería, porque a veces los negocios aparentan en una cosa, pero son otra. Así que si no puedes, yo lo entiendo, ¿verdad? No, inmediatamente él le habló a su secretaria y dijo, dale un cheque a Oscar ya tienes cuánto te va a salir cada cuarto. Y ya le dije lo que me iba a salir. Inmediatamente me giró un cheque él por una cantidad buena para pagar el cuarto de los hombres. Cuando estamos haciendo todas las preparaciones para este evento, teníamos una persona que se encargaba de la computación, del audio y todo. Local aquí, un miembro de la fraternidad. Faltando 15 días para el evento, ese muchacho yo no lo podía contactar. Me comunican con una persona se me comunica una persona de Reynosa, que es el pueblo de México, pegado aquí a 20 minutos. Y dicen, ¿qué te podemos servir, Oscar? Dije, mira, vienen varias personas que hablan inglés, que no hablan español. Queremos traducirles en forma personal y necesito traductores. Dijo, me dirigió con otra persona. Pues ya hablo con esa persona, dijo, sí, cómo no, yo te ayudo, y para allá y para acá, tal fecha. Dije, pero ¿te puedo ayudar en algo más? Dije, ¿cómo qué? Dijo, yo tengo todo el equipo de audio, de computación. Si necesitas, dije, ¿sabes qué? Por ahí viene la cosa. ¿Sabes qué? Dije, te voy a poner en segunda plana porque ya tengo a alguien. Si esa persona no se presenta, tú vas ahí. ¿Está bien? No, pues el amigo, el compañero de aquí no se presentaba, y ya le hablo a él, lo pongo en primera plana. Llegan los invitados, los que van a participar, y el señor de Salvador, se me olvida su nombre. Sí, Loser. Me pregunta si ya estaba todo, le pregunta al ingeniero Mario si ya estaba todo listo el audio y la computación. Y dice, sí, Oscar ya tiene todo listo, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, le dije, está Ricardo Hernández de Reynosa. Ricardito, empiezan todos a conocerlo, ¿verdad? Dije, yo no lo conocía. Le dije, pues ya se acabó la junta esa que tuvimos, y le pregunté a alguien, ¿quién es Ricardo? Ricardo fue el que nos ayudó en la convención mexicana de hace 8 meses o 6 meses para atrás. Fue el que tomó el control de todo el audio y toda la computación en esa convención. Dije, wow. No, vine para la casa y me hinqué, le pedí perdón a Dios. Dije, Dios, definitivamente tú estás en control. Por dudar en ti, te pido perdón. Pero cuando Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Por eso vuelvo a las finanzas, que Él no necesita nuestras finanzas. Él nos quiere dar una enseñanza con esas finanzas, con esa siembra. Que te despendas, que no tengas como otro Dios. El único Dios es Él. Por mi parte, yo puedo seguir contándoles muchas experiencias que tengo, pero hay bastantes cosas que puedo compartirles, que a diario yo salgo a la calle y le pido a Dios que me use, que me tenga sus pies sirviéndole. El temor más grande para mí es que alejarme de Él otra vez. Ese es mi temor a diario. Donde antes no queríamos saber nada, ahora
nuestra vida gira alrededor de Él, porque estamos viviendo esas promesas, gracias a Dios. No, ¿cómo les diré? No dudamos en sembrar, no dudamos en decir que sí, en una participación, porque sabemos que Él nos lo está pidiendo. A veces dicen, no, pues es que fue casualidad. No, ya sabemos que en nuestras vidas no hay casualidades. Si alguien se presenta en nuestras vidas es para darles esa charla, ese testimonio, o a lo mejor para ayudarles. Ahora sí ya tenemos ese entendimiento que Dios te quiere hablar de una forma, así que tenemos que tener nuestros ojos y nuestros oídos bien abiertos para hacerlo, ¿verdad? Quisiera que mi esposa cerrara con la oración de fe. Sí, bueno, primero, pues yo nada más quiero cerrar diciéndoles que así es como hemos aprendido a caminar bajo principios que están escritos en la palabra de Dios y que sabemos que a Dios le agrada. Entonces, y eso te lleva a ser más íntegro y por lo tanto las bendiciones llegan más a tu vida. La oración juntos como pareja es muy poderosa por los hijos. Lo vimos desde que mi esposo se integró. Ha sido muy fuerte porque, porque hemos visto la victoria en procesos difíciles que hemos enfrentado, ¿verdad? Algo muy importante que yo les quiero dejar también es que persistan muy persistentes en la oración. No, cuando no se da la cosa, es muy fácil tirar la toalla, pero sean persistentes y no desistan ante situaciones difíciles que se puedan presentar, porque se presentan, o sea, eso existe todavía en nuestras vidas. Pero aquí creemos en ese Dios de imposibles, en ese Dios que hace posible lo imposible. Entonces, eso les podemos dejar a nosotros, a ustedes, ese mensaje, ¿verdad? Sean muy persistentes, grandes, muchas han sido las añadiduras que han llegado a nuestras vidas. Vieran nuestros hijos realizados, mi hija recién casada, es una petición también contestada con un buen hombre. El cuidar de ellos, ellos ya están lejos de nosotros, siguen saliendo a trabajar. Durante toda esta pandemia no nos ha afectado nada gracias a ese Dios protector al que le pedimos, ¿verdad? Y en Él nos fortalecemos, porque yo creo que sin Él, a como era mi personalidad, yo ya estuviera muerta en mi vida de nervios pensando de que podemos ser afectados por la pandemia o puedan ser afectados ellos por allá. Y aplicando esos principios, ¿verdad? Como les decía mi esposo, el negocio ha sido muy próspero. El principio de dar, de ofrendar, de corazón. Pero sobre todo ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Porque todo es de Él. Todo es de Él. Nada más ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Entonces, pues como les decía a mi esposo, podemos seguir hablando muchas cosas, pero yo quisiera que inclinaran su rostro. No sé si alguien vino por primera vez, pero todos podemos hacer, y para darles estas llaves, la llave más importante que te dará las bendiciones que tú deseas. Si quieren inclinar sus rostros y repitan después de mí una oración. Padre Celestial, Padre Celestial, reconozco que he fallado reconozco que he fallado y me arrepiento de ello. y me arrepiento de ello. Te pido perdón Te pido perdón por todos mis errores. por todos mis errores. Hoy te entrego mi vida, Hoy te entrego mi vida, mi familia, mi familia, mis proyectos, mis proyectos, mi trabajo mi trabajo y mis y necesidades. mis necesidades. Te pido que entres en mi corazón Te pido que entres en mi corazón y me hagas una nueva persona, y me hagas una nueva persona, llena de tu amor. llena de tu amor, Y de ahora en adelante y de ahora en adelante te acepto como mi único Señor y Salvador. te acepto como mi único Señor y Salvador. Todo esto te lo pido Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Así sea. Es nuestra participación. Muchas gracias. Yo quisiera cerrar con decirle a todas esas personas que están aquí porque tienen tiempo, actívense lo más pronto que se activen, más pronto van a ver sus bendiciones. Y a los nuevos que están aquí, no esperen 4 años para ingresar y cambiar su vida. Háganlo desde ahorita. Yo esperé 4 años y me arrepiento. Me arrepiento de haberme esperado tanto tiempo. Gracias.
Muchas gracias, realmente muy emotivo lo que hemos escuchado, de Oscar como de Magda, y creemos que en definitiva la simpleza, ¿no?, del mensaje de Dios, ¿no? Saber que esto es para todos, que esto de alguna manera no es para seres especiales, sino para personas comunes, corrientes, como contaban ellos, tal vez con un pasado que de alguna manera nos llevaba puestos, ¿no?, como solemos decir aquí, pero hubo un hecho que los llevó a poder entender y a reconocer que necesitaban de Dios, ¿no? Creo que muchas veces el ser humano, y creo que muchos nos vamos a ver identificados, luchamos con nuestras fuerzas, tratamos de revertir situaciones, pero no nos damos cuenta que nuestras limitaciones son las que nos llevan a vivir en la vida de infelicidad, ¿no? Y como decía Oscar, ¿no?, el tiempo es hoy, saber que de alguna manera Dios es un Dios que es capaz de perdonar todas circunstancias, ¿no? Y cuando nosotros no le damos el lugar y vivimos a nuestra manera, esas consecuencias indudablemente dejan secuelas. Por eso qué importante es hoy poder no solo vivir nuestra vida, darle nuestro futuro, sino también, como contaban ellos, poder poner en manos de Dios esas imposibles, ¿no? Nosotros habitualmente en este tipo de reuniones, cuando lo hacemos de manera presencial, repartimos unos petitorios, unas hojitas de papel, e invitamos a aquellos que vienen por primera vez, o aquellos incluso que están necesitando un milagro. Esos imposibles que no los pudimos resolver, ni con esfuerzo, ni con dinero, ni con empuje, son esas cosas que nos muestran que Dios necesita nada de nosotros que tenga valor, pero sí lo más importante, que es nuestra voluntad, nuestra vida, nuestro reconocimiento, que sin Él todas las cosas no tienen el mismo sabor, ¿no? Si somos capaces de creerle a ese Dios, hoy te invito a que si hay un problema que no has podido resolver, ya sea económico, familiar, de ruptura matrimonial, hablábamos al principio del evento, de que muchas veces este contexto de aislamiento, de convivencia obligatoria, trajo aparejadas situaciones indeseadas, ¿no? Pero así como contó Oscar y Magda, el poder de la oración, ¿no? El poder de saber que no vamos a cambiar las características de aquello que tal vez en nuestro cónyuge no nos hace felices reprochando, pero sí pidiéndole a aquel que es capaz de cambiar esas cosas que nosotros no podemos. Así que te invitamos hoy, si en tu corazón hay necesidades, hay imposibles, ahora le vamos a dar lugar a Oscar y a Magda para que ellos oren a este Dios que te hemos presentado. El Dios que cambió la vida de ellos, que cambió la nuestra y que también va a cambiar la tuya si le das tu lugar. Así que Oscar, Magda, le pasamos el micrófono para que puedan hacer esta oración final por las peticiones, para que podamos luego tener testimonios de esos milagros que Dios va a hacer a partir de que le creemos. Adelante. Así es. Bueno, nos ponemos de acuerdo en este momento. Padre Santo, en este día, Señor, elevamos al cielo todo lo escrito y aún lo no escrito, el deseo de cada corazón, esperando que tú obres, Padre Santo, y que se haga tu buena y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, incrementa nuestra fe. Danos sabiduría, el favor y la gracia tuya para resolver cualquier situación o cualquier proyecto. Haznos hombres y mujeres diligentes. Asimismo, Señor, te pido por unidad familiar, unidad matrimonial, restauración de familias, padres con hijos y los hijos con los padres. Que toda enfermedad de toda persona que esté sufriendo en algo en este momento es sana en el nombre de Jesús, ya sea física, mental o espiritualmente. Te pedimos, Padre, que toda escasez se va. En el nombre de Jesús, tú multiplicas las finanzas de manera sobrenatural de cada uno aquí presente. Cuida y protege a nuestra familia, a nuestros hijos, donde quiera que estén. Las puertas de los cielos se abran y lleguen las bendiciones que tú tienes preparada para cada familia aquí representada. Todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Que así sea. Bueno, muchas gracias, realmente ha sido un evento maravilloso. Queremos agradecerles por su presencia, por esta predisposición.
sabemos que han madrugado mucho, para que tengan idea de todo lo que estamos aquí. Hay como 4 horas de diferencia con el Valle de Texas, así que imagínense, ¿no? Pero bueno, felices y, como ellos bien decían, Dios recompensa, ¿no? Cuando tenemos esta identidad de saber que nuestra vida tiene propósito, que lo que podemos haber recibido de gracias, porque Dios no nos cobró nada por lo que nos dio, Así es. de alguna manera nos lleva a poder darlo de la misma forma. Y si recibimos de gracia y damos de gracia, nuestra vida comienza a tener un significado muy especial. Bueno, quiero agradecer a todos los que nos han acompañado hoy. Realmente es un privilegio tenerlo a George Seckervold, a tener gente de distintos lugares. Cada sábado nos acompañan y están aquí presentes para poder recibir a través de una experiencia de vida ese significado que de alguna manera nos motiva, ¿no? Como comentaban nuestros amigos, a poder hacer lo mismo, ¿no? Qué lindo es saber que esto no es solo para elegidos, sino para todos los que de alguna manera hemos pasado por esta experiencia y hoy, como decimos habitualmente en nuestra organización, formamos parte de la gente más feliz de la Tierra. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo, les saludamos a todos y bueno, un abrazo a distancia, así que bueno, muchas gracias y... Raúl,